Hola, muy buenos días, mi nombre es Nicolás Esteban Rubiano Gutiérrez y el día de hoy les voy a hablar sobre el poema Papagoriot y un análisis crítico. Empecemos. Bueno, para empezar, miremos un poco el contexto del poema. El poema nos habla sobre una persona que era adinerada y de un momento a otro llega a la quiebra, sin saber por qué, porque no lo explica ni es detallado en esa situación. Lo que sí nos explica es que tenía dos hijas, que desafortunadamente lo abandonaron porque ellas eran ambiciosas y lo querían solo porque les daba de todo. El papá, al ver que no podía darles ningún lujo, las hijas lo abandonaron. Listo. Ahora, analizándolo críticamente, podemos decir fácilmente que este poema pertenece al género realista. ¿Por qué? Bueno, primero miremos qué es el realismo. Dice que el realismo es un movimiento literario que se fundó o que apareció en el siglo XIX y se propuso representar y analizar la realidad de manera objetiva y crítica, en oposición al idealismo romántico. Bueno, y con esto ya podemos decir que es el género realista. ¿Pero por qué? Analicemos un poquito el autor. ¿El autor quién es? Balzac de Honoré. Este hombre de 1799 a 1850 era un escritor francés y junto a Stendhal y Flaubert es principalmente el representante de la novela realista en su país y una de las grandes figuras del realismo europeo. Entonces podemos decir que este poema puede ser de género realista, empezando desde el autor y empezando de los géneros que se hacían en esa época donde estaba el autor. Ahora, analizándolo más a profundo, comparándolo con las características del realismo literario, podemos ver pues la más clara, que es representación de la realidad, que dícese en el realismo literario que la realidad es concreta como materia de creación sin excluir los elementos desagradables, es decir, que den un poco de desagrado al autor, que produzcan oscuridad. No, es lo que apoya el realismo, mostrar en los poemas, en los fragmentos, en sus novelas. Y trata de excluir el arte y el romance. Eso se puede reflejar en todo el fragmento. Nunca nos habla sobre arte, romanticismo, belleza. En todo el lado es como un lenguaje, por decirlo así, oscuro, un lenguaje de sentimiento, de tristeza, de soledad, pues por el hombre en el texto, siguiendo el papel, que se quedó solo y pobre. Otra característica que podemos encontrar y está relacionada en el texto es la verosimilitud, que va pegada a la mano a la parte de la búsqueda de la realidad. Y es que el cientifismo y la objetividad narrativa están atadas a la búsqueda de la verosimilitud. Ni la fantasía ni la elucubración tienen cabida en el realismo. Siempre es como tratar de buscar la verdad y nunca meter ficción dentro de los textos que se vayan a realizar. También dice que la realidad debe ser creíble y con una posibilidad realista para el lector, para que se identifique, puede ser con el autor, o para que lo pueda entender y pueda definir claramente que es real. Por ejemplo, acá podemos definir que sí, que si hay pobreza, que hay ambición, que pudo haber pasado eso, no habían relatos fantásticos, era un lenguaje más que todo concreto, sencillo y objetivo, que es otra de las características que tiene el realismo, un lenguaje claro, objetivo y directo, sin necesidad de usar palabras extrañas, hacer entender al lector fácilmente. Y pues como ya había dicho anteriormente, los temas del realismo es exaltar la realidad social, también la burguesía y las transformaciones sociales como es la pobreza y la exclusión. Pues en este poema nos habla sobre la pobreza en parte y parte, en parte del padre y en parte de sus hijas que lo abandonaron. Entonces podemos decir claramente que este fragmento pertenece al lenguaje y al movimiento realista. Bueno, ahora vamos a realizar y responder 3 preguntas dentro del poema. La primera dice, en el fragmento de Papagoriot puede inferirse una crítica al capitalismo porque A. Las personas de la clase social alta discriminan a los de la clase social que están por debajo y los excluyen. B. Las condiciones de vida están determinadas por las posibilidades económicas y sociales que tiene el individuo. C. Los personajes marginados por la sociedad labran su propio destino y son responsables de sus condiciones de vida. Y D. La clase burguesa no se conduele por la soledad, la miseria y las condiciones de los que no tienen dinero. Bueno, miremos un poquito la respuesta D.
La respuesta es la más objetiva de esta pregunta, pero ¿por qué? Bueno, porque si vemos al principio del poema, el hombre, el que está pobre, anteriormente tenía su clase social alta. Decía en todo el poema que él anteriormente tenía plata, tenía lujos, pues por eso les daba a sus hijas y las alimentaba y les daba para cualquier necesidad. Pero al quedar pobre, nunca recibió ninguna ayuda. En el poema no se describe eso, no se puede ver que reciba alguna ayuda de la burguesía. Y en las imágenes podemos ver los de la clase social alta, que estaban ahí sentados, ahí reunidos, y que las personas ahí en la pobreza, que están ahí en el suelo, en la calle, abandonados. Entonces la respuesta más correcta, que tiene más al poema, es la B. Listo, la segunda pregunta. Los rasgos que comparten estas tres obras del naturalismo son: A. La luz y la locación. Todas las escenas se desarrollaron en una casa pobre y oscura. B. La expresión de los personajes es triste y se pone énfasis en la oscuridad del espacio. C. Los personajes y escenarios son europeos, por lo tanto el contexto es del primer mundo. Y D. Se plasma la pobreza de forma cruda y se hace una crítica a la desigualdad social. Esto es más a estas imágenes que podemos ver aquí arriba. Estas imágenes hacen referencia, podemos ver que hay una pobreza, en la otra están reunidos algunos de la clase alta y se genera como una desigualdad social entre las tres, pueden inferir. Entonces podemos decir que la respuesta puede ser la D, que es que se plasma la pobreza de forma cruda. Ahí no vemos que se vea algún resalto, algún adorno, pero sí se puede ver y evidenciar claramente en las imágenes la pobreza y la alta clase, la burguesía. Entonces podemos decir que la respuesta es la D. La tercera y última pregunta es de observar esas 6 imágenes que se muestran ahí. Y esta pregunta ya es como más de interpretación del lector. Entonces dice, de las imágenes puede decirse que A. La 1 es opuesta a las demás porque es un paisaje rural y la 6 no pertenece al mismo grupo. B. La 2 no pertenece al mismo grupo que las demás porque no corresponde en horario. C. La 1 y la 3 son las únicas que podrían agruparse ya que hay un reflejo en el agua. D. Todas representan un paisaje urbano excepto la imagen 6 que está en primer plano. Bueno, esa pregunta ya es un poco más sencilla porque podemos ver las imágenes claramente y la respuesta más obvia que podemos encontrar es la A. Sin embargo, descartemos las otras. ¿Por qué la B no es? Bueno, la 2 no pertenece al mismo grupo pues por el cambio de horario. Sí, podríamos decir que no pertenece en cierta parte por el cambio de horario, pero más el contexto no se mira es como el clima, sino que más se mira es como que hay muchos edificios, en el lado hay un estanque, el otro es como un paisaje rural, pero en ningún momento como que se trata de destacar esa diferencia. Sería más como secundaria, una característica secundaria. Por lo tanto, no sería. La C, la 1 y la 3 son las únicas que podrían agruparse ya que reflejan el agua. Bueno, pues esto se podría también contarse como una característica, pero pues volviendo a la respuesta anterior, se queda un poquito corto en lo que es el contexto de la imagen. ¿Sí? Solamente se ve un poco el agua, pero lo que más se resalta en las imágenes es los edificios. La D, todas representan un paisaje urbano excepto la imagen 6 que está en primer plano. Bueno, si podemos mirar la imagen 1, pertenece al paisaje rural y no pertenece al paisaje urbano debido a las montañas y a los montes. Por lo cual la respuesta más correcta sería la A. La 1 es opuesta a las demás porque es un paisaje rural y la C no pertenece al mismo grupo. Vemos que un perro no pertenece al mismo grupo de los edificios. Y la A es un paisaje rural. Con esto hemos llegado a nuestro final. Gracias y nos veremos en la próxima. En la descripción estará más sobre el género al que estudiamos en este video. Hasta luego.